Grandes protagonistas de la humanidad. Winston Churchill. Libro biográfico de 1985, de Editora 5, Bogotá, Colombia. Capítulo 3, parte 4. El debut parlamentario. Cuando llega a Inglaterra, la situación política permite pronosticar una próxima disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales. Winston Churchill tiene que tomarse la revancha y se dirige a Oldham, donde los conservadores le dispensan una acogida triunfal. Más de 10.000 personas se manifiestan por las calles, con banderas y a tambor batiente, y le acompañan al Club Conservador. Eso no es bastante para garantizar una plena marea, pero lo suficiente para que cambien de opinión los cientos de votantes que le faltaron en el año anterior. Las elecciones se celebran a finales de septiembre. Churchill las gana, con 222 votos más que su oponente liberal Runciman, y de ese modo inicia su carrera parlamentaria, en una cámara con mayoría conservadora de 134 escaños. Lord Salisbury ya tiene las manos libres para continuar su política. El 22 de enero de 1901 fallece la reina Victoria. Resulta curiosa la coincidencia del final de un siglo con el de un reinado, y también con el final de una era. La época victoriana ha terminado. La Inglaterra eduardina nace con el siglo XX y con la subida al trono del príncipe de Gales, el que será Eduardo VII. El problema que domina la actualidad política sigue siendo la guerra en África del Sur. Aquellos Boers, decididamente, no son hombres como los demás. A pesar de que las tropas británicas hayan tomado sus dos capitales, Pretoria y Bloemfontein, y aunque se haya decretado oficialmente la unión de las dos repúblicas a la colonia del Cabo y a la Corona, sus comandos se muestran incansables, continúan dominando en el Veldt y asestan graves golpes al ejército de ocupación. A ese conflicto interminable se refiere el debate parlamentario durante el cual Winston Churchill, nuevo diputado por Oldham, pronuncia su maiden speech, su primer discurso. En sustancia viene a decir que la Gran Bretaña debe hacer cuanto pueda para terminar victoriosamente las operaciones militares, pero que después ha de tratar a sus adversarios con generosidad. En su conjunto, la Cámara presta buena acogida a ese primer discurso, saludando con aplausos desde todos los bancos, y la prensa tampoco se porta mal. Entre los que le felicitan al día siguiente se cuenta un diputado galés a quien conoció en el bar de la Cámara de los Comunes. Es un tal Lloyd George, con quien más tarde librará más de una dura batalla. Mientras, Winston Churchill se ha integrado en Londres a la brillante vida mundana que llevó su padre. Vive en un confortable apartamento en el 105 de Mount Street. Disfruta de unos respetables ingresos gracias a sus derechos de autor, pues ha publicado 2 nuevos libros sobre la guerra de África del Sur. Se le ve en las casas más aristocráticas de Londres ocupando un puesto en las mejores mesas. Juega al polo, caza a caballo, cruza el paso de Calais con el menor pretexto y se toma unos días de vacaciones en el continente. Desde luego, su vida no es la que hoy creeríamos propia para un representante, incluso conservador, de una circunscripción obrera. Pero hemos de hacer justicia a Winston diciendo que si su cuna lo lleva por lógica hacia los hábitos de la aristocracia, no por ello es un esclavo de ese ambiente. Su amistad con Lloyd George se hace mayor cada día y se siente muy seducido por John Morley, libre pensador y filósofo, discípulo radical y biógrafo de Gladstone.
También se le encuentra con frecuencia, así lo demuestra su agenda de aquel año, en otros ambientes más fáciles, y las mujeres no suelen mostrarse crueles con él. Mrs. Cholmondeley, Lady Londonderry, Lady Granby, Lady Wenlock figuran entre las damas que lo reciben en sus salones. Sin embargo, se sabe muy poco de su vida sentimental en esa época. Parece que durante su estancia en la India se sintió vivamente impresionado por la hija del entonces residente británico en Hyderabad, Pamela Plowden. Debo decir que es la muchacha más hermosa que he visto, escribió a raíz de su primer encuentro. Después siguieron viéndose en Inglaterra, incluso junto a Lady Randolph. Pamela fue una de las más activas propagandistas cuando su primera campaña electoral en Oldham, pero sus sentimientos mutuos parecieron evolucionar más tarde hacia la amistad, puesto que mantuvieron constante relación durante largo tiempo, hasta mucho después de que Pamela se casara, pasados 2 años, con Lord Lytton. A pesar de su vida mundana, Churchill se las componía para desplegar una considerable actividad profesional. Trabajaba en sus libros, daba conferencias por todo el país y seguía asiduamente los debates en los comunes, donde solo en el año 1901 pronunció 9 discursos después del Maiden Speech del 18 de febrero. Por otra parte, ese dinamismo político contrasta singularmente con la falta de cohesión que paraliza al Partido Conservador. Entonces, junto con varios amigos, Churchill decide fundar un pequeño grupo de diputados jóvenes que disienten de los Tories. Son los Hooligans, algo así como los rebeldes, 5 en total. Se reúnen todos los jueves para cenar y sientan a su mesa a todas las personalidades políticas, lo mismo conservadores que liberales. El primer ministro, Lord Salisbury, fue huésped de ellos una noche. Este grupo, comenta Randolph Churchill, era un esbozo del cuarto partido moderno, porque los comunes incluían 3 partidos, el conservador, el liberal y el laborista, que fue fundado en 1893. En el curso de los grandes debates, ya se tratase de problemas relacionados con la guerra en África del Sur o de cuestiones fiscales, el cuarto partido dio abundantes pruebas de una independencia incompatible con algunas nociones conservadoras, lo que suscitó vivas tensiones entre Winston Churchill y los caciques de su partido. ¿De qué sirve sostener al gobierno solo cuando tiene razón?, decía Joseph Chamberlain a los Hooligans. Precisamente cuando está en jaque es cuando deben acudir en nuestra ayuda. Pero Churchill no veía las cosas desde ese punto de vista. Primero, porque muchas veces estaba en desacuerdo con las posiciones rígidas y reaccionarias de los Tories. Después, porque pensaba más que nada en su carrera personal. Se daba cuenta de que con el alba del siglo XX el mundo conservador perdía ímpetu y velocidad. No era esa la carta que debía jugar. Es muy posible que ya en aquel año pensara en la grave decisión que tomaría en 1904. El año 1902 quedó señalado por un acercamiento cada vez más claro entre Churchill y los liberales. Los Hooligans recibieron en su mesa a los principales líderes de ese partido, comenzando por su jefe, Sir Henry Campbell Bannerman, y los animadores de sus salas, Lord Rosebery y John Morley. Junto con ellos, Churchill llegó a pensar hasta en la creación de una nueva fuerza política centrista, apartada del egoísmo sórdido y el anquilosamiento del torismo, por una parte, y por otra, de los ciegos apetitos de las masas radicales. Y escribe a Lord Rosebery: quizás sea un ideal que nunca alcanzaremos, que en todo caso solo se realizará por algún tiempo,
pero no por ello merecemos menos que se trabaje en su favor. Por mi parte, no veo razón alguna para desesperar. Se trata del mismo ideal por el que combatió Lord Randolph, porque fue un conflicto con la dirección del Partido Conservador lo que le condujo en 1886 a romper su carrera política dimitiendo de su cargo de ministro de Hacienda. Quizás una similar evolución política llevó a Winston a emprender aquel año la biografía de su padre, pero antes, como se trataba de un género nuevo para él, leyó muchas biografías para estudiar cuidadosamente la técnica que debía aprender. 1902 quedó señalado también por la terminación de la guerra con los Boers. Por último, el 31 de mayo se firma un tratado entre Lord Milner y Kitchener por la Gran Bretaña, el presidente Stein de la República de Orange y los principales jefes Boers. Las condiciones de paz fueron a un tiempo implacables y generosas. Implacables porque no hablaban para nada de la independencia, ni siquiera de la autonomía de los antiguos estados Boers. Ambos tuvieron que declararse súbditos del rey Eduardo VII, que se convirtió en su soberano de derecho. Y generosas porque los Boers recibían las seguridades necesarias en cuanto al empleo de su lengua, su enseñanza y el ejercicio de la justicia. Además, se les concedía créditos por valor de 3 millones de libras esterlinas dedicadas a reparar los daños causados por la guerra.